Shalom. Entonces vamos a seguir. Besrat Hashem. Shalom, buenos días. Shalom. Buenos días. Entonces vamos a seguir con las leyes de Teshuvá. Besrat Hashem, para prepararnos para... La verdad que cada día nosotros tenemos que hacer Teshuvá, y como dijimos alguna vez, 3 veces al día, nosotros cada tefilá del día se pide Teshuvá, porque hay pecados que, dicen los sabios, que es muy difícil salvarse de ellos. Entonces uno tiene que estar constantemente pidiendo ayuda a Dios y pidiendo perdón. Entonces, estamos por empezar el capítulo 2 de las leyes del Rambam de Teshuvá, para recordarles una cosa muy importante que vimos en el primer capítulo, cómo se cumple la mitzvah de Teshuvá, y que es muy importante recordarlo. De repente nosotros no sabemos qué hacer para limpiarnos de nuestros pecados. No es tan difícil. La cosa es que uno se lo tome con todo el corazón en serio y se limpia. ¿Qué es lo que dijo el Rambam? ¿Cómo se hace Teshuvá? ¿Cómo se limpia el pecado? Uno tiene que sentirse que está frente a Dios, que es la verdad, y decir frente a Él: Dios, yo hice tal y tal cosa, me arrepiento y me avergüenzo y no lo vuelvo a hacer nunca más. Esa es la Teshuvá. Cuando había el trabajo del Kohen Gadol, en Yom Kippur era más fácil también. Pero hoy día ya no tenemos esto por mientras, hasta que vuelva a construirse el templo. Pero nos queda la Teshuvá y nos queda Yom Kippur, como dijimos la semana pasada. Y hay 4 niveles de Teshuvá, también dijimos la semana pasada. La primera es cuando uno tiene la obligación de hacer algo y no la hace. Tiene una mitzvah frente al que tiene que cumplir y no la cumple. Basta con Teshuvá. Yo tenía que poner la mezuzá, poner tefilín, ayudar al prójimo. Tenía que hacer algo y no lo hice. Digo: Dios, dejé de hacer esto, me avergüenzo, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer nunca más. Inmediatamente se borra totalmente este pecado. Se borra, ya no está. No tienes que ayunar, no tienes que golpearte, no tienes que sufrir. No, se acabó. ¿Qué pasa si uno hace una prohibición? Si uno comió algo no kasher, por ejemplo, hizo una prohibición que no tiene pena de muerte, que hay prohibiciones muy, muy graves, que hay pena de muerte, aunque hoy día no se puede dar pena de muerte porque no hay Sanedrín, no hay el gran juzgado. Pero tú tienes que saber que estás haciendo una cosa que es terrible, aunque dicen los sabios que no hay pena de muerte, pero una cosa grave. Dios puede cobrar esto. Él sí puede hacer. Nosotros como personas no podemos juzgar este tipo de cosas. Pero ¿cómo se limpia esto? También se puede limpiar. No, primero, si hay un pecado que no tiene pena de muerte, que es grave, que antes de hacerlo, como dijimos la semana pasada, creo, tenemos que estar dispuestos a dar todo nuestro dinero y no hacer un pecado de la Torá. Pero comí algo prohibido, hice algo prohibido. Se dice: Dios, hice tal y tal cosa, me avergüenzo y me arrepiento y no lo vuelvo a hacer nunca más. Esa ya es Teshuvá. Y eso te deja pendiente hasta Yom Kippur. Llega Yom Kippur, tú haces el ayuno de Yom Kippur, tú haces las cosas que tienen que cumplirse en Yom Kippur y Dios perdona este pecado. Y esos son la mayoría de nuestros pecados. O sea, tú hiciste esta Teshuvá y, y Yom Kippur, tú puedes puedes estar seguro que estás limpio. Después viene un tercer tipo de pecado que dijimos que cuando uno hace un pecado que tiene pena de muerte o caret, que eso ya es más grave, se necesita para esto Teshuvá. Dios, hice tal y tal cosa, me avergüenzo, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer nunca más. Necesitas también Yom Kippur y necesitas sufrimiento. Aquí en la parte de sufrimiento, dicen los sabios, habían discusiones, habían rabanín que decía: hay que ayunar a veces, hay que hacer algún tipo de sufrimiento para poder expiar esto. En este tipo de pecados, que yo creo que la mayoría de nosotros nadie toca eso.
idolatría, matar, adulterio, no es para la mayoría de la gente, Dios no lo quiere. Pero si uno tiene algo así, también se puede expiar, pero dice, tú no toques sufrimiento, porque tú no sabes qué sufrimiento tú puedes, ¿cómo se llama?, ponerte sobre ti mismo. Tal vez puedes recargar demasiado sobre ti y te puedes quebrar. Dios te va a purificar. Él va a él se va a encargar de recibir, que tú recibas lo que tú tienes que recibir exactamente, no una gota más y no una gota menos. Entonces no es tu problema. ¿Qué tengo que hacer para expiar esto? No, va a llegar de Dios. Puede tener un dolor acá, un problema acá, un sufrimiento de este tipo. Dios va a llevar. Él maneja todo el mundo, nada es casualidad, y lo que te va a llegar, te va a llegar para poder expiar este pecado. Entonces no es problema nuestro tampoco, porque tú te puedes dar un dolor demasiado grande y te puedes quebrar, no es para ti, no es tu problema. Tu problema es decir, Dios, yo tomo responsabilidad de esto, que es una cosa muy difícil para nosotros, en verdad, el tomar responsabilidad del pecado. Yo quería hablar de eso también, pero un minuto más. Y está el cuarto nivel, que es muy, muy grave, que es cuando uno hace un pecado y profana el nombre de Dios. Eso ya es algo terrible. Tú necesitas chuvá, necesitas Yom Kippur, necesitas sufrimiento y necesitas morir con esta chuvá. Hasta el último día de tu vida tienes que pedir perdón a Dios, tienes que volver a pedir perdón a Dios, tienes que, si llega un sufrimiento, recibirlo. Una cosa que es muy importante esto. Estamos hablando de sufrimientos que vienen de Dios. ¿Qué significa que vienen de Dios? Para expiar, para limpiarte. Entonces uno tiene que saber, como dice en el Tania, algo muy importante, cuando uno le llega un sufrimiento, es el sufrimiento, Dios no lo quiere a nadie estamos buscando sufrimiento. Y nosotros rezamos cada día que Dios no nos ponga pruebas que son muy difíciles para nosotros. Pero un sufrimiento, dicen los sabios, es la medicina más grande que el hombre puede recibir, porque viene de Dios, viene para expiar, viene para purificar. Es como una operación que duele, pero el doctor verdadero, si yo creo en él le está dirigiendo todo. Pero acá el secreto tan grande, dicen los sabios, para que la medicina funcione, te la tienes que tomar. Si tú la escupes, no va a funcionar. Entonces, ¿qué significa cuando llega un sufrimiento? Tengo que saber que esto viene de Dios y yo lo recibo con todo el corazón y lo acepto y no me rebelo y no lo critico y ¿por qué llegó esto? No me merezco esto y ¿por qué todo esto? Entonces, una cosa muy importante es que saber que cuando uno hace un pecado va a tener que pagar. Lo puede limpiar rápido, pero uno tiene que limpiar esto, tiene que limpiarlo. ¿Y cómo se llama? Y una de las formas de limpiar es cuando hizo pecados grandes, por ejemplo, es el sufrimiento. Entonces, pero ese sufrimiento, si lo entiendes bien, es el remedio para ti. Y yo, si lo escupo, no funciona. Y si yo lo acepto y lo tomo y digo, como se dice, como una mitzvah en la Torah de decir, del Shulchan Aruch, Baruch Dayan Haemet, bendito el juez recto, el juez verdadero. ¿Y sabes lo que dicen los sabios? Es el nivel que tendríamos que llegar algún día, si Dios quiere, cuando uno tiene 100% seguridad que todo esto se maneja por Dios, para nuestro bien. Y dicen los sabios, cuando tú bendices a tu hijo, cuando lo ves por primera vez, Shejiano, gracias a Dios por haberme dado la vida para llegar a este momento, una bendición que se hace en los momentos más alegres, con ese mismo corazón tienes que bendecir el Baruch Dayan Haemet cuando muere el niño. Dios no lo quiere a nadie, es una prueba tremenda. Pero ¿de dónde viene todo esto? Del entendimiento perfecto, total, que todo esto lo maneja Dios. Y es una prueba de nosotros que Dios nos puso en este mundo para llegar a merecernos el bien verdadero. Dios nos pone en todo tipo de situaciones para probarnos, para ver
¿Cómo se llama? Si yo recibo esto o no. Aparte que dice las monas aquí, cuando llega en dolor a la persona, dice, cuando uno acepta el dolor acá en este mundo, limpia mucho de lo que él debe en el mundo venidero. Dice, es como cuando tú está pasando el sol en el cielo y la sombra se mueve aquí medio metro, un poco, 10 centímetros. El sol en el cielo se movió una cantidad tremenda de kilómetros. Si tú aceptas el dolor acá en este mundo, no porque yo tengo que perseguir, yo tengo que hacer el esfuerzo, como si Dios quiere algún día, ojalá podamos estudiar el capítulo de Bitachon Bashem, de la confianza en Dios, que ahí explica muy bien que el hombre tiene que hacer el máximo esfuerzo, pero cuando ya lo hiciste y llegó, es tu deber, tu obligación, entender que viene a Dios y bendecir, bendito el juez verdadero. Entonces, si una persona vive así y entiende esta verdad, él no se va a quebrar, él va a seguir adelante, él va a poder tener las fuerzas para seguir adelante. El rey David, cuando tuvo su pecado y fue castigado duramente por Hilul Hashem, no por pecar con idolatría, adulterio. Hilul Hashem, como alguna vez explicamos, fue lo que él hizo. Su hijo pequeño, su bebé, se enfermó. Ayuno, hizo tshuva, pidió perdón a Dios por el Hilul Hashem. El niño murió, se levantó, comió y nadie entendió. ¿Cómo hasta ahora, cómo se llama, cuando tenía este problema tan grande, pero el niño estaba vivo, él estaba llorando y pidiendo perdón a Dios? Cuando el niño se murió, ella se levantó y ya no está sufriendo como antes. Porque él, todo el tiempo que tiene la posibilidad de hacer su esfuerzo, todo el tiempo que tiene la posibilidad de hacer su esfuerzo, hace lo máximo. Va al médico, va a esto, pero cuando ya se selló el dictamen divino, lo recibe con amor. Entonces, esos son los sufrimientos que nosotros tenemos que saber, no tenemos que buscarlos, Dios los pone. A veces Dios nos ordena en Yom Kippur el sufrimiento de ayunar, todo 24 horas, y otras cosas que están en la ley para poder limpiar este pecado. Entonces, esa es una de las cosas que a nosotros nos cuesta. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, Rabino, buenas tardes. Señor Shmuel, Buenas tardes, Rabino, ¿cambió el horario? hay dos clases, una a las 7 y una a las 9. Ah, qué bueno, qué bueno. Una pregunta, Rabino. El dolor, dice que el dolor purifica el alma, el dolor te purifica para la otra vida. ¿Qué tipo de dolor? Cualquier dolor, dolor creado por ti mismo o dolor creado por Hashem. Eso es lo que dijimos, cualquier dolor. Pero el problema es Ah, que hay sangre peleando cualquier dolor es purificación, sea que con tú la lo condición, hiciste, sea creado por ti o sea creado por Hashem. con la condición, es un remedio, con la condición que tú lo aceptas. Y yo no reclamo y no me revelo a Dios. Y digo, esto viene de Dios y yo lo asumo y lo tomo. Y es la verdad, es un juicio recto. Es lo que yo me merezco. Ahí funciona. Pero si yo me revelo, no. Entonces yo no estoy aceptando que Dios maneja todo, no estoy aceptando que Él es, ¿cómo se llama? Él es justo. Me estoy revelando a Él. Y esa otra prueba que Dios nos pone en el camino de acercarnos a Él. O yo no acepto que Dios maneja todo. Esto es una casualidad, no me digas que es de Dios. Otra cosa que yo quería decir es que, ¿cómo se llama? El hombre tiene problemas para hacer chuva. Uno de los problemas es que tal vez por no haber estudiado no conoce las leyes, no conoce sus obligaciones. Hay gente que dice, tengo que hacer chuva. ¿Cuándo hice un pecado? La última vez que hice un pecado creo que fue hace 30 años cuando le tiré el pelo a mi hermana. No, querido. Dice el Rambam, si tú no sabes por qué hay que hacer chubá, tienes que hacer chubá por eso, porque ya es algo grave. Tú tienes que estudiar, tienes que profundizar, tienes que conocer tu deber frente a Dios. Y así va a poder hacer chubá.
Entonces, si tú no estudias, no conoces, de verdad que tú piensas que no tienes ningún deber, no has hecho nada malo y te olvidas. O hay otro problema que dicen los sabios, que dice Rabuna, una persona que hizo un pecado una, dos, tres veces, se le hizo permitido. Ese es otro problema que nosotros tenemos. Que nosotros no, muchos años ya hemos vivido con nuestros pecados. Estamos tan acostumbrados a ellos que ya no los vemos como pecados. Entonces, por eso también yo tengo que estudiar, tengo que entender que aquí hay una cosa negativa de verdad, aunque yo ya no lo siento, porque estoy tan acostumbrado en él, ya no lo veo. Todas esas cosas son cosas que nosotros tenemos que cuidarnos para poder llegar a ser chubá de verdad. Hasta acá, tal vez no sigamos hablando mucho porque no vamos a llegar al Rambam, que es lo principal. Entonces vamos a empezar con el Rambam, el capítulo segundo de las leyes de Chubá. Si alguien quiere preguntar algo, puede, por favor, y si no, seguimos. Si alguien creo que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar y lo prende cuando quiera preguntar algo, por favor, para que no haya más ruido. Entonces dice así. Eiso y Chubá Gumura. Entonces ya explicamos cómo se hace la Chubá, que principalmente es el arrepentimiento, confesar a Dios, saber que Él está frente a mí y que yo le debo esto y le digo que no lo vuelvo a hacer. Ahora, dice acá la primera ley del capítulo segundo. Eso y Chubá Gumura, ¿cuál es la Chubá perfecta? ¿Cuándo se considera que tú hiciste Chubá plena? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, upiresh. Una persona que hizo una vez un pecado y vuelve a aparecer la oportunidad de hacer este pecado de nuevo. Upiresh veloasa mimnea chuva, y él se aleja de esto y no lo vuelve a hacer por la chuva. Lo me irá velomi kishalon koach, no porque tiene temor, mira, antes robaba, pero ahora la vigilancia está terrible, sabe que ya no robo más. ¿Por qué no está robando? No es chubá 100%, no, porque ahora tengo temor que me vaya a pasar algo, o porque ya no tengo fuerza para hacer esto. No. Ketzat, si no, está en la misma situación que estaba cuando hizo el pecado la primera vez. Ketzat, por ejemplo, Arei Sheba la Isha Beavera. Él tuvo una relación prohibida con una mujer. Bealahar Zman, Nitiajet Ima, Veomed Beabato Ba, Ubekoa Gufo. Y después de que hizo Tshuva, él se encuentra con la misma mujer otra vez. Y él todavía la quiere. En el mismo lugar, de la misma forma. Y con las mismas posibilidades de todavía joven como era antes. Ubemidinasha Barba. En el mismo lugar, la misma situación. Upiresh velo avar, seubal chupacumura. Y él se alejó y no hizo este pecado. Esa es la chubá plena, perfecta. Uye Shlomo Amar, Bezahoret Boreja, Beyema Bajaruteja. Es lo que dice el rey Salomón. Y recuerda a tu creador en el tiempo de tu juventud. O sea, tú ahora tienes que saber que frente a Dios estás puro, blanco, sin ningún problema. Se borró el pecado tan grande que hiciste. Cero, tú eres un Baal Chubá verdadero. Veim lo shav el abeyemei zignuto. Y si tú no vuelves, sino en el día de tu vejez, en el tiempo de tu vejez, uveche y lo lasot, mashaya ose. Y en el tiempo que ya no puede hacer lo que antes hacía. Ahora tú haces chubá, igual no puede hacer este pecado ya. Ya no tiene fuerza, ya no puede. Afalpiche en la chubá meulá, muélete. Aunque no es la chubá más perfecta, es chubá. Y le ayuda. Ubal chubá, y se considera bal chubá, que tiene chubá. De afilo, mire lo que dice acá, la maravilla que Dios nos, el regalo que Dios nos dio, increíble. Afilu avar kol yama. Y aún una persona que todos sus días ha estado pecando. Vasa chuva veyom mitato, hizo chuva el día de su muerte, umet,
Bechubató, y murió con chubá. Mire lo que dice acá. Kol abonotav nimjalim. Todos sus pecados se borran, se perdonan. Shenemar, Hlo techach hashemesh, beaor, beayarea, bekohabim, beyabo avim, ahara geshen, shiu yom mita. Y acá se trae un versículo que explica esto, que todo el tiempo que hay sol es una metáfora, que el hombre todavía alcanzó a hacer chubá antes de morir. Miklal Sheim Zahar Boró, si recordó a su creador y volvió, antes que se muera, se le perdonó todo. Aunque no es un Baal Chubá perfecto, pero aún así, imagínense, una persona que ha acumulado y acumulado pecado y pecado y pecado, pero él pidió perdón por esto, se le borra por completo. Aún el día de su muerte. Ya no tenía más fuerza para hacer nada malo. No, igual Dios le da la oportunidad a esta persona de arreglarlo hasta el último día de su muerte. Hasta acá la primera alajá. Bet, segunda. Umaya chuvá. ¿Y qué es exactamente la chuvá? Ushe yasova jotejeto. La chuvá es el hombre que él deja por completo el pecado. Él tenía un pecado y ahora el Baal Chuvá, él decidió que ya no lo hace más. Se aleja de todo esto. Veyasirume makshavto. Y él se lo saca de la cabeza. Ya no quiere pensar en esto. Ya no quiere, empieza el pensamiento en esto. Él piensa en otra cosa. Él no quiere pensar en esto, quiere sacárselo por completo. Veigmor belivo. Y él decide en su corazón. Toma una decisión muy fuerte en su corazón. Un compromiso consigo mismo. Shelo yaseu ot. Que no lo vuelve a hacer más. Shenemar Yasov Rashad Darko, como está escrito, y deje el malvado en su camino. Bejenit Nahem al Shabbat, y también, como dijimos, él le duele lo que ya hizo, los errores que hizo, le duele. Shenemar ki acharei shuvin y hamti, veyait alab yodea talumot. Y es tanta la decisión de este hombre que puede venir Dios y testimoniar frente a él que él ya no lo vuelve a hacer. Dios ve el corazón de esta persona que ya esto nunca más. Es tan increíble como uno empieza, cuando uno realmente se empieza a acercar a todo esto, se empieza a acercar a esta verdad. Y él reconoce a Dios como existe, que Él es el dueño de todo, el que domina todo, el verdadero rey, el que dirige todo y que nos dio con su gracia infinita vida y entendimiento y salud y conocimiento y todo lo que tenemos. Y tú dices, me avergüenzo y me arrepiento de lo que hice y hago chubá, es increíble. Cuando tú empiezas, estás en ese nivel, si Dios quiere que lleguemos a ese nivel, y de repente te aparecen deseos prohibidos. Pero, ¿de dónde? Si yo ya decidí con todo mi corazón, 100%, puede testimoniar Dios. Aún puede ser que me pasaron cosas parecidas y yo firme, por ningún motivo, no, ya decidí, no. Y llegan estos deseos en ti. Eso es increíble. Eso muestra exactamente lo que dice la Torá, que tenemos un alma divina y un alma animal. A tu alma animal no le interesa nada de tu decisión. Ella está dentro y te va a seguir provocando toda tu vida. Y tú vas a tener la fortaleza, con tu decisión tan firme frente a Dios y con la ayuda de Dios, de inmediatamente cuando ella se despierta, ¡pum!, bajarla. Ella se va a despertar de nuevo, ¡pum!, bajarla. Pero eso te da también de repente tú tomas conciencia de dónde viene, de mi célula, de dónde viene, si yo ya decidí con todo mi corazón que no y no. Y tú empiezas, tu yetzerará te ayuda a tener mucha más fe todavía. Tú ves que todo esto es verdadero. ¿Qué tiene que ver conmigo esto? No,
Hay un Yetzer Hara dentro y tú tienes que estar muy atento, porque si te descuidas, él tiene mucha sabiduría y te va a poder hacer caer, como hizo caer a los más grandes de los más grandes. Y hay algunos de los más grandes que cayeron y lograron hacer chubá de nuevo, como David Amelech, se le logró levantar. Lloró en su cama, dice los sabios, 12 años para pedir perdón. Pero después que se levantó, se levantó. Pero es un peligro que estamos todo el tiempo a prueba. Dicen los sabios, imagínense, la mayoría de los pecados que dijimos que uno tiene son los de no hacer, que son graves, pero no tienen pena de muerte o algo así. Se limpian con tu chubá y Yom Kippur. Salió Yom Kippur y nosotros decimos ya la tefila que viene, Dios perdónanos. Pero si recién saliste de Yom Kippur, estás 0 kilómetros. No. Ya algo en tu Yetzer Hara ya está actuando sobre ti y puede haber hecho algo que un pensamiento negativo que te metió dentro y tú lo aceptaste. Llegan pensamientos negativos, tengo que frenarlo. Llegan deseos de hablar cosas prohibidas, tengo que frenarlas. Llegan deseos de actuar en forma equivocada, tengo que frenar. Tengo que estar atento, concentrado en mí. ¿Cuál es uno de los problemas grandes que yo tengo? Que estoy concentrado siempre en los demás, en los defectos de los demás, no en los míos. Y yo tengo una de las cosas que es la chuvá, yo tengo que aprender a enfocar esto en mí. Enfocar, empezar a ver y estar atento en mi interior, en lo que yo hago. Deja tranquilo a los demás. Deja tranquilo, preocúpate de ti. Toma responsabilidad. Eso es lo que quería decir antes. El primer hombre cuando pecó, el día que fue creado, ¿pueden creerlo? El día que fue creado pecó. ¿Qué dijo? La mujer. No tomó responsabilidad. Si el hombre hace chuvá, una de las cosas que dice que el rey David fue tan grande, le dijeron lo que hizo, pequé. Reconoció, tomó conciencia, nos dijo la mujer. Dicen los sabios, si el primer hombre hubiera dicho, pequé Dios, perdóname, me avergüenzo, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer nunca más, hubiera estado todavía en el paraíso. Pero no. ¿Y sabes lo que dijo más terrible de todo esto? Pequé, no, fue la mujer que tú me diste. ¿Sabes lo que significa eso? Le echó la culpa a Dios. Eso ya es otra cosa. No solo que no tomó responsabilidad de decir, verdad, pequé, lo siento. Fue ella y fuiste tú, Dios, que tú me la diste. Tú eres el culpable. No solo que no reconoció el bien que Dios le hizo, sino que criticó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros al día, no cuántas veces al año, cuántas veces al día nosotros vemos un problema y echamos la culpa al otro? Y al que nos ayudó al final le decimos, tú. Nosotros vamos en los caminos de nuestros antepasados, desgraciadamente. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que estar atentos. Te llaman la atención, te pasa algo, acepto esto viene de Dios, no es al azar, esto me lo merezco. Maldijo un hombre al rey David, lo vamos a matar, déjalo. Dios le dijo, maldice. Cuando los hermanos de Yosef vinieron y estaban con mucho temor por haber vendido a Yosef por quererlo matar, y ahora él es el rey. No se preocupen, ustedes no me mandaron acá, fue Dios el que me mandó acá, para cumplir el deseo que el pueblo tiene que llegar a la esclavitud y salir de un pueblo como le dijo a Abraham. Era una profecía. Entonces, la maravilla increíble de Dios, cómo maneja con su sabiduría. Es tan fácil de ver esto, en verdad. Cuando hay una sola célula en el cuerpo que se divide en miles de células. Y estas células, ¿cómo se llama? Se van a formar un corazón. Estas otras se van a formar huesos. Estas se van a formar sangre. Estas se van a formar ojos. Esto se va a formar pulmones. Increíble. ¿De dónde tienen sabiduría las células? No, es evolución. Evolución, tal vez una célula se convirtió en un hombre. Pero ellas trabajan juntas. ¿Qué evolución hay acá? ¿Cómo saben hacer estas células?
Un glóbulo rojo tiene 270 millones de moléculas de hemoglobina. ¿Ustedes han visto alguna vez la fórmula de la hemoglobina? Tiene que ser un gran químico. No sé si han visto alguna vez. Yo quiero preguntarle a un gran químico, dime la fórmula de memoria de la hemoglobina. O ¿sabes qué? Construyeme una hemoglobina ahora. Hazme. Tú eres químico con todos los computadores tuyos. Hazme. Después de que fuiste a la universidad miles de años. Sí, varios años. ¿De dónde la célula sabe ponerle en el glóbulo rojo 270 millones de moléculas de hemoglobina para que ellas absorben el oxígeno en los pulmones y no sea tan fuerte la absorción para que después lo puedan soltar en los tejidos para alimentar a la célula que tiene que pasar por ahí? Tú ves que todo se maneja en el cuerpo, es algo infinito, de sabiduría infinita. ¿Tú puedes entender que Dios maneja a nosotros también de esa forma? Que Él está dirigiendo todo y lo más maravilloso, que lo hace y te da libre albedrío. ¿Cómo puede ser? Él maneja todo y también te da libre albedrío. Sí, eso lo hace solo Dios. Es su grandeza infinita. Pero tú lo ves en la vida normal, tú ves cómo esto funciona. Tú puedes creerlo porque lo ves claramente. Entonces esa es la increíble. Y cuando me llega un problema a mí, lo primero que tengo que decir, perdón Dios. Es una de las cosas, una de las pruebas grandes de nosotros, porque nosotros no vemos la mano de Dios directo, vemos el grito de esta otra persona. Pero si yo tengo fe verdadera y conozco esta realidad y estudio la Biblia, que está lleno de eso, Ashur, el pueblo de Israel pecó, Ashur es el palo en mi mano, dice Dios. Y después Ashur dice, nosotros hemos ganado a todos los pueblos, ahora cuídate Israel, porque vamos a donde ti. Y dice Dios con el profeta, Ashur, se te está olvidando lo más importante. Dios te está mandando para allá. Aunque tú crees que tú estás haciendo guerra y venciendo y tú quieres el poder y quieres todo esto, por eso crees, tú lo estás haciendo, pero Dios está detrás de todo esto y te está mandando a darle un castigo al pueblo de Israel que se lo merece hoy día. Pero querido, por haberte enorgullecido y creído que eres tú, después te va a llegar a ti como le pasó. Y tú ves en la Biblia y tú ves en la vida normal cómo todo lo dirige Dios. Y el hombre que no entiende esto, le echa la culpa al otro, se saca la responsabilidad y todavía puede culpar a Dios, que Él es el culpable de todo esto, desgraciadamente, con su ceguera. Entonces, esto es lo que tenemos que saber nosotros y pedir perdón y entender que para nuestro bien es como cuando uno se envenena con una comida mala y después le meten una sonda que le causa un dolor en el hospital y grita y le duele. El problema es tuyo, querido. Tú te envenenaste con tus acciones. Después te están curando. Puede ser que te duele, pero es problema tuyo. Entonces seguimos. ולא נאמר עוד אלוה, ויעיט עליו תלמון, ולזה החד, ושלא ישוב לזה החד לעולם. שנאמר, ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. Ya vamos a dejar de decirle a nuestras acciones como actos de idolatría, como que nosotros tenemos la perfección entera, absoluta, y nosotros podemos hacer, ¿cómo se llama? Lo que nosotros hacemos es la perfección, ¿no? Vamos a dejar de hacer esto, vamos a pensar bien, vamos a ver y nos vamos a guiar por lo que dice Dios, no por lo que digo yo. Besarich litbadot, besfatá, belomar, inyanelo y shekamar. Y tiene que, ¿cómo se llama? Como dice Rambam acá, decir con sus palabras esto frente a Dios. Y decidir con todo el corazón que no lo vuelve a hacer más. Esa es la chuvá. Entonces, ¿qué es el Baal Chuvá? Una persona que decide con todo su corazón y deja de pensar en esto y se aleja de todo esto y no quiere saber de todo esto. Y se lo saca de su pensamiento cuando le llega. Y como dijimos, y declara ante Dios que no lo vuelve a hacer. Y es tanta el compromiso que tomó que aún Dios puede declarar que él ya no lo vuelve a hacer. Gimel, tercera ley. ¿Qué pasa si tú dices, como mucha gente dice, perdón, pero mañana te vuelve a hacer la misma cosa?
Pero mañana te vuelve a hacer la cosa. Sirve, funciona. Yo le digo a Dios, perdona a Dios por esto que hice. Pero yo no tomé compromiso en el futuro. No decidí dejar este pecado. ¿Vale este perdón? Entonces dice así. כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזור, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. Toda persona que hace chuva y no deja el pecado, no toma compromiso de dejarlo en el futuro, ¿a qué se parece? A un hombre que entra en la mikve, que es el baño ritual que te purifica, pero con un animal muerto en la mano. Te sumerge, sale con el animal muerto en la mano que te está... La mikve no te ayuda en nada. Te impurificaste con el animal muerto, te metiste, saliste con el animal muerto. No pasó nada acá. Esa es una persona que dice perdón, pero no bota de la mano el pecado. Sheena Tevilá Moelo, que se sumergió en el baño ritual en la mikve, no lo purifica, no le ayuda en nada. Hasta que bote el insecto, el animalito muerto, que es tu pecado. De género. Rabino, Sí, por favor. disculpe, una pregunta. ¿Cómo poder actuar con personas que no son monoteístas, que nos hacen daño una y otra vez o nos sentimos lastimados si entendemos que todo proviene del Creador, ¿verdad? Es parte de nuestras faltas también, de lo que nosotros mismos cometemos. Pero cómo poderlo como hablarlo, no sé, una persona que está cerca de nosotros, ya sea un hijo, ya sea un padre, ¿cómo poder hablarlo? Uno tiene que, ¿cómo se llama? Si puede hablarlo y explicarle el dolor que me causa, maravilloso, ojalá pudiéramos hablar. A veces el otro no te quiere escuchar. Nosotros tenemos que saber que Dios dice lo siguiente, nos enseña así la Torah. Tú tienes que hacer el máximo esfuerzo para pasar los problemas. Una vez que hiciste el máximo esfuerzo y no pasó, ya como se llama, tienes que recibirlo. Si hay un animal acá en tu casa, Dios no lo quiera, en Shabbat, un animal, nosotros no podemos matar animales en Shabbat o, ¿cómo se llama? Insectos, me está molestando, no, en Shabbat no se puede matar un animalito. En 10 semanas, si te molesta, hormiga, como se puede, pero no por matar, sino porque te está molestando. En Shabbat no se puede. Pero si hay un animal peligroso, que se llama Pikuach Nefesh, que tiene peligro de muerte una persona, tiene la mitzvah de poder matarlo para que no ponga en peligro a su familia y a él mismo. Pero todo es de Dios. No. Dios dice, tú tienes que hacer el máximo esfuerzo para pasar los peligros. Tu esposa la esposa está dando a luz en Shabbat, es peligroso, se toma el auto y esa es la ley. Y tienes que correr al hospital en ambulancia para que no esté en peligro. Aún duda de peligro, tú haces todo lo que tienes que hacer. Si el doctor te dice, tú estás enfermo, tienes diabetes, tienes algún problema, y prohibido para ti en ayunar. Pero ¿cómo no voy a ayunar? Es Yom Kippur, tengo que ayunar. El que no come en Yom Kippur tiene caret, el que come en Yom Kippur. ¿Cómo no voy a ayunar? El doctor te dijo, prohibido ayunar, es peligro. La mitzvah acá, prohibido para ti ayunar. Pero yo confío en Dios. Dios no. Dios quiere que tú hagas tu papel al máximo. Tú tienes que tomar tu obligación y cuidarte y Dios quiere que tú hagas este trabajo contigo. ¿Qué pasó? Dios no lo quiera. Nos vimos en un animal peligroso. No notamos. Y él picó y Dios no lo quiera, hizo un daño terrible. Ahora decimos, bendito sea Dios y todo lo que viene de él es para ti. O sea, nosotros tenemos que hacer el máximo de esfuerzo para tratar de cuidarnos, de que no tengamos problemas con los demás, si podemos hablar. A veces no podemos hablar, a veces tenemos que alejarnos. No nos entienden, tratamos de hablar, tratamos de hacer paz, no nos entienden, no nos respetan, no hacen daño. Yo me puedo alejar de acá. Yo me puedo alejar y
y cuando no tengo nada que hacer y sigue llegando este problema y no lo puedo arreglar de ninguna forma, yo sé que viene de Dios. Esa persona que está haciendo el pecado que me está dañando tiene su cuenta con Dios. Hay libre albedrío. Él tiene libre albedrío de hacerme daño o no. Él decidió que me está haciendo daño, él va a tener que tomar cuenta de eso, va a tener que pagar su pecado. Pero yo, por otro lado, tengo que saber, yo hice todo lo que está en mis manos hacer y me sigue llegando este problema, esto es de Dios. Entonces, así uno tiene que saber. ¿Entiende? Espero que le haya quedado, ojalá, claro. Muchísimas gracias, muy claro. Muy bien. Entonces, ese es el segundo, la segunda ley. Ahora la tercera ley. No, estamos en la tercera. Entonces, Vejenu Omer, Umodeb, Oseb y Yeruham. Y así está escrito entonces, el que se confiesa ante Dios y deja el pecado, será amado por Dios, será recibido como un Baal Tshuva, se le va a borrar su pecado. וצריך לפרוט את החטא שנאמר אנא חטא עם הזה חטאה גדולה ויעשה להם אלוהי זר. Y uno tiene que, ¿cómo se llama? Detallar el pecado. Dios hizo tal y tal cosa y explicar a Dios, y Dios, me avergüenzo y me arrepiento de lo que hice y no lo vuelvo a hacer nunca más. Y explicar lo que hice y especificarlo, detallarlo bien frente a Dios. Estoy consciente, Dios, de todo lo que hice. Sé, cuando yo hago chuvá también, yo estoy declarando ante Dios que Él es el Rey, que yo sé que hice un error, yo sé que tú estás viendo, yo creo en ti y quiero volver a ti. Esa es la chuvá. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si alguien quería preguntar. Yo quiero preguntar algo, Rap, también. Sí. Rap, ¿cómo hago para saber que hice Shuvá y que verdaderamente fue aceptado? Uno tiene que tener, en verdad, depende de la chuvá. La mayoría de las chuvot, como dijimos antes, estamos aceptados. Usted dejó de hacer algo que tenía obligación de hacer. Y hice chuvá. Dios, me avergüenzo y me arrepiento que hoy día no me puse tefilín. Que hoy día no hice lo que tenía que hacer. Y tomo responsabilidad para no hacerlo nunca más y le pido perdón a Dios. Se acabó. Dios está limpio. Pequé, hablé mal con una persona, le grité, la insulté, comí algo prohibido, no sé, hice un pecado de algunas de las cosas prohibidas que no tienen pena de muerte. Ahí tengo que hacer chuvá. Llegó Yom Kippur y hice chuvá todavía y me tomé el compromiso de no volverlo a hacer nunca más. Estoy limpio. Ahora, si yo hice uno de los pecados grandes que tiene, ¿cómo se llama? Careto, mitad, y hay sufrimiento. A mí, de verdad que hay un cuento precioso sobre esa pregunta que usted sabe. Yo no sé si estamos todavía lejos de Yom Kippur, pero es un cuento tan lindo, aunque no avanzamos mucho acá, pero tal vez, ¿sabe qué? Lo contamos porque es realmente algo especial. Y que ahí puede tener un ejemplo. No sé si va a pasar algo así con algo de nosotros, pero es un cuento muy lindo, en verdad. El Baal Shem Tov, el Rab grande con Ruach HaKodesh, un tzadik tremendo, que empezó el movimiento de la Hasidut, él tenía un nivel espiritual tremendo de Ruach HaKodesh, conocía milagros que hacía, como muchos rabanim en todas las épocas teníamos. Profecía se cortó y va a volver. Ruach HaKodesh no, que es un tipo de conocimiento sobrenatural, que Dios le da a ciertos justos, como antes de la profecía. Es como el comienzo de la profecía. Entonces el Baal Shem Tov, él trabajó mucho en darle fortaleza al pueblo, a la gente pobre, a la gente que no era estudiosa, fortalecerla, darle esperanza, darle entendimiento que tienen un gran valor frente a Dios. Y iba de pueblo en pueblo con su estudiante, y era algo maravilloso, y todos lo escuchaban y se maravillaban. Y tenía un gran rab, que era su ayudante, y su secretario. Se llamaba, digamos, creo, el Rab Yaakov, no estoy seguro, pero digamos que se llamaba el Rab Yaakov. ¿Qué pasó?
el Baal Shem Tov le dijo al Rab Yaakov, quiero que sepas que yo voy a fallecer, yo voy a morir. Yo sé ahora que mi vida está, ya no tengo más tiempo en este mundo, pero yo quiero que tú sigas contando todas mis historias que viviste conmigo por tanto tiempo, porque seguro que va a ayudar al pueblo, va a darle fuerza, todo lo que viviste conmigo. Y el Rab Yaakov le dice, pero Baal Shem Tov, ¿pero por qué hablas así? No, yo sé, pero ¿y cuándo voy a terminar de esta misión que me estás dando, de seguir hablando? Tú vas a ver solo. Todo, el Baal Shem Tov no se pregunta mucho, si él dijo, dijo. Poco tiempo después, en verdad, el Baal Shem Tov falleció. Y falleció, mucho dolor, y el Rab Yaakov dijo, tengo que cumplir lo que él me ordenó. Y empezó a ir a contar la historia del Baal Shem Tov de ciudad en ciudad. Iba a contar allá, volvía a su casa, salía de nuevo a comprar, a contar. Y así años pasaron y él seguía. ¿Cuándo voy a terminar? El Baal Shem Tov dijo, tú vas a ver solo. Entonces, sigo, iba de lugar en lugar donde iba y contaba la historia del Baal Shem Tov. Todos se maravillaban, en verdad, porque era algo muy, muy maravilloso. Todos recibían mucha fuerza de esto, mucha creencia, emuná. Y una vez escuchó que hay una persona en Italia, muy rico, que da mucho dinero para escuchar los cuentos del Baal Shem Tov. Y él dijo, sí, conoce. Y él dijo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, yo tengo que mantener a mi familia y tengo que contar historias. Voy a ir para allá. Llegó para allá y el hombre rico en medio de la semana lo recibió, lo abrazó y dijo, ¡ay, qué gusto tenerlo acá! Usted es el secretario del Baal Shem Tov. Él se presentó, yo soy el secretario, quiero contar historias. Muy bien, qué bueno que vino, no sé cómo agradecerle, por favor, pero seguro que está cansado con el viaje. Descansa acá 3 días hasta que en Shabbat vamos a llamar a toda la gente del pueblo para que escuche las historias del Baal Shem Tov. Bueno, muchas gracias, qué cortés y todo. Ya, se fue, estuvo en la casa del rico descansando y todo. Llegó Shabbat, la noche de Shabbat, lleno de gente. ¿Y cómo se llama? Y él, después de que comieron, estaba lleno, el secretario del Baal Shem Tov. Y de repente le dijo el dueño de casa, el señor Jaime, digamos, por favor, tenemos el agrado de tener ahora al Rab Yaakov acá, el secretario del Baal Shem Tov, por favor, díganos algunas palabras sobre lo que usted vivió. Y de repente va a hablar y está en blanco. Y se le olvidó todo. Y no entiende, nunca me había pasado algo así. Qué terrible, qué tremendo, qué vergüenza. Y la gente empezó a murmurar, tal vez no es, tal vez venía a buscar dinero y está engañando. Pero el Rab Haim dijo, no, seguro que todavía estás cansado del viaje. Mañana. Lo trató con mucho cariño y todo. Mañana vamos a hablar, todavía está cansado. Y él dice, nunca me ha pasado algo así. Se fue a recostar y de repente, ¡pum! Se acordó de todo. Sí, debo estar cansado, algo así, no sé. Ya, mañana. Al otro día, en la mañana, Shabbat en la mañana, ya vino menos gente. Pensaban que era así, medio, tal vez está engañando. Y después de que comieron y todo, había gente todavía. Por favor, Rab Yaakov, ¿quiere decirme algunas palabras? Otra vez. 0. Y ni siquiera se acordaba la cara del Baal Shem Tov. Dijo, nunca me había pasado. Debe ser esto debe ser lo que el Baal Shem Tov dijo, llegó el momento que tengo que parar. 0, ni siquiera se acordó de la cara del Baal Shem Tov, no podía creerlo. Algo me está pasando, no sé. No sé, señor Jaime, no sé, nunca me había pasado. Creo que parece que se terminó mi misión de contar. Yo me voy el domingo, Motzei Shabbat, perdone por todo esto. No, quédese conmigo. El Motzei Shabbat, a las 6 del Shabbat, él se está yendo y dice, no, por favor, quédate unos 3 días conmigo, solo, tal vez te va a acordar de algo. Pero no, mira, nunca me había pasado, parece que se acabó, no sé. Entonces, todo lo tomó con tanto cariño el rico, el señor Jaime, que dijo, bueno, ya, me quedo unos días más por si acaso. Y pasaron los 3 días, 0, no se acuerda de nada. Entonces, ¿cómo se llama? Comieron juntos y le dijo, por favor, señor Jacob, ¿se acuerda de algo? No.
todo Beseder. De todas formas quiero darle dinero porque se molestó en venir, pero si yo no le conté nada, no, usted viene, yo confío que usted es verdad, todo, y tuvo un problema, no sé, igual le doy un dinero para que pueda volver y todo para su casa y todo. Muy bien, se están despidiendo, él se sube a la carroza y empieza a viajar y dice, hoy me acordé de algo. Señor Jaime, me acordé de algo, ¿quiere escuchar? Lógico, pero ¿sabe qué? Me acordé de algo que está en la mitad, ni siquiera sé cómo termina. No, cuéntame cualquier cosa, cuéntame. No, si tú quieres, te cuento. Entonces él dijo, ¿qué pasó? Hace años atrás, un Motzei Shabbat, estábamos todos con el Baal Shem Tov estudiando. Y llegó el Baal Shem Tov y dijo, Motzei Shabbat, viajamos a una aldea, dejen los caballos libres, los caballos saben dónde tienen que ir. ¿No? Yo no sé hacer eso, el Baal Shem Tov Caniré sabe. Dejen los caballos, pónganlo, ya saben dónde tenemos que ir. Llegaron como a 3 de la mañana, a 4 de la mañana, al amanecer, a una aldea. Y dicen, acá, en esta aldea paramos y acá nos metemos a esta casa de un judío. Y cuando el judío los ve, los mete con todo. Fuera, rápido a la casa. ¿Pero qué pasa? Venga. Hoy día una fiesta religiosa no judía. Y en estos días, cuando hay estas fiestas religiosas no judías, después cuando ven a un judío, es problemas, peligro. Venga. Y el Baal Shem Tov abre la ventana, salen de la iglesia y hay un obispo grande que tiene que ahí estar, un gran de la iglesia, y el Baal Shem Tov abre la ventana y el otro de la casa casi se muere, dice, cierra, se nos ven en un peligro, nos pueden cualquier cosa. El Baal Shem Tov abre la cortina y le dice a Jacob, anda y dile al sacerdote que está allá que el Baal Shem Tov llegó. Y el otro, el dueño de la casa, casi se muere. Pero el Rav Yaakov, el Baal Shem Tov, le dice, él fue y volvió. Y hay a mí de gente una cosa para hablar ahí. Y le dice, él dice, tengo que hablar ahora y voy a volver después. Voy a venir más tarde. El Baal Shem Tov le dice, dile que el Baal Shem Tov está acá y quiere hablar con él ahora. Va para allá, ¿cómo se llama? Le dice eso y de repente viene este hombre con el Rav Yaakov, se encierran en una pieza, los dos, después de 1 hora, 2 horas, salen, se despiden y se van. Eso es todo lo que yo me acuerdo. Hasta acá, no sé, perdona. Y el señor Jaime se pone a bailar y de una alegría tremenda y a besarlo. ¿Qué pasó? Que ni siquiera sé cómo terminó el cuento y tú estás saltando así de alegría. No. Ahora yo te voy a terminar el cuento. ¿Qué pasó acá? Yo era judío, de casa judía y todo, pero a mí me interesaba mucho la ciencia. Yo quería progresar en ciencia, pero mis padres querían que yo estudie Torah, pero era tanta ¿cómo se dice? Curiosidad que tenía por la ciencia, que les dije a mis padres que yo me voy a otra ciudad a estudiar Torah, pero me fui a la universidad. Y en ese tiempo, para entrar a la universidad, tú no podías entrar si no era religioso, por ejemplo, católico. Entonces yo, por un lado, soy judío, ¿cómo voy a dejar mi judaísmo? Pero por otro lado, era tanto el deseo que tenía acá, que ya acepté y me metí como católico. Y de repente fui avanzando, era inteligente y me fueron dando más puestos y después fui dejando el judaísmo, hasta que lo dejé. Y me dieron todavía un pueblo para ser el que dirigía espiritualmente a ese pueblo, aunque yo sabía que era judío, pero ya estaba acá, quería tanto estudiar, quería esto, y tuve mucho honor y todo esto, y me fui. Pero de repente empecé a soñar un sueño que se repetía. Era un sueño que no podía entender. Aparecía una imagen de una persona anciana y me decía, tú eres yehudí, tú eres judío, tienes que volver a tu pueblo. Y
Y se borraba y me dormía de nuevo. Ya. Pero cuando este cuento se empezó, este sueño se empezó a repetir, yo no sabía qué hacer. Me dice este anciano, un segundo, mira, tú eres judío, tú tienes que volver a tu pueblo. Y él le dice, pero ¿cómo voy a volver? Yo ya estoy tan metido en esto, yo no puedo, yo no sé qué hacer, yo no puedo, no tengo la fuerza, no puedo dejar todo esto. Y dijo, yo soy el Baal Shem Tov, yo voy a ir a verte y yo te voy a decir cómo tienes que hacer para volver. Y volver al camino verdadero. Y cuando cuando llegaste y hablaste, era yo. Y por eso yo te conocí también, porque te había visto. Y cuando tú me dejaste, entré con el Baal Shem Tov, él me explicó qué hacer para volver al pueblo. Pero yo tenía una pregunta muy grande. La pregunta que usted se acordó. ¿Cómo voy a saber si se recibió mi tshuva? Después de todo lo que hice, dejé el judaísmo y ahora volví. ¿Cómo voy a saber que en el cielo se aceptó mi tshuva? Dice el Baal Shem Tov, me dijo, cuando alguien venga a contarte tu historia, es señal que en el cielo se aceptó tu tshuva. Y por eso yo siempre vivía ansioso de que alguien venga a contar una historia del Baal Shem Tov, y pagaba por esto. Pero todavía no ha llegado el momento, hasta que ahora llegó. Entonces, nosotros no somos como el Baal Shem Tov, no podemos saber todo esto, pero Dios tiene los caminos para mostrarnos. ¿Cómo dice el Raman que tú sabes que hiciste tshuva verdadera? Llega a ti el mismo caso, la misma situación. Estás 100% en la misma situación anterior. ¿Y qué es lo que te frena? No el temor, no la vergüenza, solo el haber hecho tshuva con Dios. Tú eres un Baal Tshuva perfecto. Si nosotros ya hicimos cosas muy grandes que tenemos que pasar sufrimiento, tal vez de alguna forma Dios nos va a mostrar cuando lleguemos a ese nivel. Pero la mayoría de nosotros no necesita todo eso. Además que los sufrimientos, como dijeron antes, pueden ser algo pequeño. Dicen los sabios que es un sufrimiento. Tú te metiste la mano en el bolsillo para sacar una moneda de 10 centavos y sacaste una de 50 centavos. Uf, tengo que meter la mano no al bolsillo. Ya es sufrimiento. Pueden haber sufrimientos grandes y pueden haber sufrimientos pequeños. Si tú eres una persona bondadosa con los demás y tú lo último que haces es causar sufrimiento a los demás y ayuda a los demás y eres bueno con los demás, eres justo, seguro que así también van a ser contigo. Los sufrimientos que tienes que pasar por algún pecado grande van a ser más delicados para ti, seguro. Eso, Zeu, y no avanzamos mucho más. Nos quedamos en la ley Dalet, cuarta, si Dios quiere, del segundo capítulo. Bezrat Hashem. La próxima semana nos vamos preparando más y más para YouTube. Lo que tenemos que saber, sí, es muy importante, es tomar compromiso, es dejar el pecado. Eso ya es algo difícil. Yo no le vuelvo a gritar a esta persona, no le vuelvo a faltarle el respeto, no le vuelvo a hacer esto. Es algo, no es fácil cuando tú estás acostumbrado a algo, cambiar es difícil, pero ese es mi esfuerzo. Confieso, me avergüenzo y tomo sobre mí el compromiso de no volver a hacer. Estar limpio, 100%. Todo, Bezrat Hashem, que tengamos muchas bendiciones, podemos seguir limpiándonos, purificándonos para Bezrat Hashem, para la tshuva. En verdad estaba pensando, hay dos tipos de tshuva, para terminar. Una tshuva es cuando tú te caíste y te alejaste de Dios. Tú puedes volver a pararte. Tú puedes borrar toda esta suciedad que hiciste. Pero hay otra tshuva, que es volver a Dios. ¿Saben lo que es esa tshuva? Es Mesilat Yesharim, por ejemplo. Mesilat Yesharim te dice los pasos uno por uno, cómo ir apegándome y apegándome a Dios, volviendo a Dios, en verdad.
Nosotros, nuestra alma estaba pegada a Dios y Dios nos mandó a este mundo. El alma no quería. Ahora nosotros tenemos que volver a esa relación. ¿Cómo se llama? La chuva. Hay una chuva, si me caí, volver a pararme. Y hay una chuva tremenda que realmente, cómo volver a pegarme a Dios. Y todos estos pasos, cómo ir avanzando en la chuva, es cumpliendo Mesilat Yesharim, por ejemplo. O otros libros como el Tanya. Cuando yo llego a esos niveles, cuando tú seas un Benoní, cuando seas un Tzadik del Mesilat Yesharim, ya hice chuva. Estoy muy apegado. Si llega a ser un Hasid, más todavía. Hay niveles y niveles de chuvá que cada uno, según su esfuerzo, puede llegar, si Dios quiere. Que tengamos la ayuda divina para todo esto, Bezrat Hashem, Kol Tuv para todos. Sí, no sé si alguien quiere preguntar algo, si no, Gracias, Rab. Bezrat Hashem, toda la Muchas gracias, Rabino. Kol Tuv. Kol Tuv. Yo tengo que apagar un segundo. Rap, estaba la compañera Esther que le deseaba hacer una pregunta, pero le fue imposible, que no le funcionaba el micrófono. No, de pronto que la haga por el grupo o no sé por qué. Mejor, la puedo hacer por el grupo. Gracias, Rabino. Kol Tuv. Sí, que haga la pregunta en el grupo. Shalom, nos vemos ahorita en la próxima clase, compañeros. Hasta ahora. Shalom, Mitra.